Los periodistas. Con el maestro Noé Baranque Bautista, después de una semana de ausencia provocada por citas de mi médico, por los análisis. Cambios en la agenda, cambios, ¿no? Qué rollo, ¿verdad? Y que, Una disculpa, pero no, nuestras actividades también. hay cosas que de pronto no se pueden prever. Sí, hombre. Bueno, pero ya estamos acá. Pues fíjate que precisamente por cierto, en esa semana. felicidades por tu cumpleaños. Muchas antes que se gracias. me olvide. Qué detalle. Llegar a los 39, de veras que. Es un privilegio, qué ¿verdad? dicha, Carlos. Y más pasarlos. Sí. Bueno, la semana pasada, precisamente en esa semana que por estos motivos de agenda no pudimos estar acá. No, tú sí podías, yo Bueno, soy el que sí, no puedo. Fue al revés. Se ahora. impidió. Se otorgó por parte del Club de Periodistas el Claro. Certamen Nacional de Periodismo, que muchos confunden con el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ajá. El premio nacional es el premio que da el gobierno de la República, Claro. que también es de también, dudosa calidad. Y el otro es del Club de Periodistas de la Ciudad de México, que fundó el licenciado Sáenz de Miera hace muchísimos años y que ha estado integrado el jurado por periodistas. Claro. Que de repente son muy buenos periodistas o de repente... Exacto, esa es la cuestión. Todavía el Premio Nacional de Periodismo que tiene más nombre, pero como es otorgado por a mí me tocó cuando el Luis gobierno, Espota era el jurado. presidente, ¿no? No, el presidente era Sáenz de Miera, pero a mí, yo él gané era dos, parte del jurado. pero era Luis Espota. Sí. Entonces tenía como que otra connotación. Sí. Pero el que otorga el gobierno de México el Premio Nacional de Periodismo, ese es pues dinero, es sabemos metálico. que tiene que Es ver, metálico, ¿no? sí. Yo creo que tiene más credibilidad, o debería de tener más credibilidad, Sí, el porque- premio otorgado a periodistas por periodistas. Exacto, ¿no? porque es el reconocimiento profesional, no la dádiva para Sí, congraciarse claro. el gobierno con los medios. Sino es el premio entre pares que Exacto, reconocemos exacto. el buen trabajo de alguien, de otro que es como yo. Pero ahora se lo dieron a Y se lo Arce. dieron a Esteban Arce, y ese es el tema de hoy, de cómo es posible que el Club de Periodistas le den el premio a alguien que no es periodista, Ajá. que se ha distinguido Sí, por estaba una leyendo, postura intolerante, a partir de una postura también muy conservadora. Él ¿no? es un hombre que tiene un pensamiento religioso muy definido, no sé si es o no practicante y es congruente con su pensamiento religioso, pero si lo has visto, yo alguna vez lo he visto, sobre todo cuando salía la chica esta, una que ya vive en Estados Unidos, que era la que daba el tiempo y esto que era simpaticísima. Bueno, él tiene siempre una Virgen de Guadalupe atrás. ¿Sí lo has visto? Sí. Bueno, tiene Bueno, una Virgen de ya Guadalupe tiene tiempo que no lo y veo, él pero- siempre está sobre el tema de la religión, sobre el tema del matrimonio, sobre el tema de la familia. Y en ese sentido, Esa es su línea. se vale tener esa línea, se va a tener esa postura, pero cuando eres en este caso, comentarista, y estás en un medio que llega a cientos de miles de personas, tienes que ser un poco más abierto y objetivo. Es decir, tienes que dejar a un lado tus posturas personales, ¿no? Sin embargo, Esteban Arce se ha caracterizado en esta etapa de informador por no tener esta postura como más ajena a un lado, ¿no? No contrasta aquellos que no piensan las como él opiniones, son atacados por él están y son fuera. callados Ajá, por él, ¿no? Exacto, sí. Y eso no se No vale. contrasta, sí. Porque también podría ser... Que sería el principio periodístico, Claro. ¿no? Pues Buscar la verdad. él podría ser también del pensamiento totalmente opuesto, un cuate Claro. muy liberal, Claro. muy a lo mejor de izquierda, pero cometería el mismo error si no dejara hablar a los que no piensan como él, ¿no? Correcto. Y ese es el problema. Precisamente eso es lo que no hace un periodista. Callar al otro porque piensa diferente a él o porque tiene una postura contraria. Al contrario, vamos a conocer, sobre todo un buen periodista investiga el pensamiento del otro. Eso es lo que debía hacer. Lo que debía de ser, pero precisamente él no es periodista. Él comenzó como conductor de un programa que tú recordarás allá en los 80s de El Calabozo.
Con el burro. con el burro Van Pues Rankin. es del mismo grupo de... Son ellos dos lo conducían. No, y de los amigos de Rafael Moreno Valle. Sí, y de todo. ¿Será por eso que le dieron el premio? A lo mejor. Ay, güey. Y No, se, pues a nosotros se nos van a distinguieron. vetar, tú. Pues sí. Ellos se distinguieron en esa época, que eran jóvenes, eran unos chavos de unos 20 años, por ser Sí, el calabozo, me acuerdo, sí. Se burlaban de la diferencia siempre, ¿no? Al grado de la discriminación, ¿no? Tenían personajes que tenían alguna característica, como por ejemplo el famoso Sammy, que ahí empezó. Ahí empezó Sammy, claro. Y lo integraron que luego al programa. Lo jala Derbez, pero Sammy fue jalado por ellos simplemente para burlarse de él, de su condición, ¿no? Lo cual es una forma de discriminación hacia la persona. Es ¿no? un tema difícil porque alguna vez leí en una entrevista que Sammy dio en medio de toda esta... ¿Cómo se le llama a lo que él tiene? Tiene... No, la verdad no sé qué tenga, pero es una especie de dislexia, verbal, alguna ¿no? cosa de estas, ¿no? Bueno, dio una entrevista y estuvo con él, creo que era una hermana, y decían que gracias a eso él ha sobrevivido y ha podido mantener a su familia. Sí. Entonces dices, híjole, bueno, te pones a pensar que los circos son lo mismo. Claro, exacto. Es decir, o sea, los enanitos, para ganar, los animales enjaulados, para sobrevivir, ¿no? Hay que dejarse humillar, ¿no? Hay que dejar colgada la dignidad en la entrada. Claro. Y eso a mí me parece deshonesto. Y eso lo inició Esteban Arce, con Sammy y con otros personajes de ahí. También ahí hablamos de la ausencia del Estado, porque personas en la condición como las de Sammy o como de él deben de ser entendidas por el Estado y dignificadas por la sociedad. No que tengan condiciones económicas para sobrevivir a partir de su discapacidad, porque es una discapacidad, ¿no? Bueno, ahora entraríamos en una polémica si le llamas a eso discapacidad. Ves que ahora los códigos de conducta de los medios electrónicos formales, no nosotros, entran en una serie de definiciones que te haces merecedor de multas. Por eso es que los medios informales van creciendo y los formales van desapareciendo. Sí, pero precisamente porque no puedes tú demeritar, denostar la condición de alguien humana. Sobre todo discapacitado, ¿no? Sammy tiene una discapacidad por lo menos verbal, ¿no? Que suponemos que es también intelectual, pero eso es una suposición. Sí, no une la expresión con el pensamiento, no sé cómo decirlo. Bueno, Esteban Arce así comenzó. Pero ya hay muchos políticos que son iguales y hasta llegan a ser diputados y presidentes, ¿no? No solo de este país, de otros países también, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero esa es otra cosa. Bueno, la cuestión es que este individuo que hoy fue reconocido con un premio que se supone que debería de reconocer el trabajo periodístico, intelectual, objetivo, que abona al conocimiento y a la información del público, de la gente, de quien lee, de quien lo oye. Sí, como el que hace Pepe Cárdenas o el mismo López Dóriga. Sí, hay muchos que realmente son periodistas. O Carmen Aristegui, ¿no? Carmen Pero tienes a toda la plantilla que está en el portal de Sin embargo, pues que hacen un periodismo de investigación. Claro, tremendo, Federico Arreola, que ya hablamos de él, ¿no? Badget, que Ciro Gómez Leiva, está con Ciro. Muchos periodistas que escriben en Reforma, que escriben en La Jornada. Es decir, sí. No tiene que ver su tendencia ideológica, tiene que ver la manera en que trabajan el periodismo. Bueno, el mismo Loret tiene más ángulos periodísticos que hace. Es un buen entrevistador, por ejemplo. Sí. ¿No? Loret de Mola es un buen entrevistador, independientemente de que sea tendencioso y lo que quieras, es un buen entrevistador. Sí. Cuando entrevistó, por ejemplo, a López Obrador, fue muy parcial. No lo atacó, no se notó una tendencia, como lo mismo que hace cuando entrevista a alguien. A Margarita y a Rafael. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece eso es un buen periodismo, ¿no? Okay. Independientemente de su postura, a favor o en contra de. Entonces tú lo que consideras es que estuvo mal dado. Sí. Y la pregunta es, entonces demerita ¿qué ya está el tema pasando de los entonces con el periodismo en México,
que un club de periodistas reconoce a un no periodista que se ha distinguido por ser conductor de televisión, que se burla de la condición humana y que además se atreve a censurar a aquellos que no piensan como él, ¿no? Y que todo lo hace en el tono del juego, de la burla, que no aborda con seriedad A los veces temas. hasta un poco misógino, ¿no? Sí, Un poco, misógino, sí, homofóbico. homofóbico. Más que misógino, ¿no? homofóbico, correcto. Sí. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando entonces con los periodistas que se atreven a reconocer eso? Hay una hipótesis, la que tú dices, tiene que ver esto con el 18, con el apoyo a estas posturas conservadoras, ultraconservadoras, porque ¿quién viene encabezando eso? Uno de ellos es Moreno Valle, ¿no? Pues yo digo, sí, tienes razón cuando dices que comenzó con el calabozo, pues todo ese grupo sí eran muy amigos de Rafael. Ahora, a él lo veo más cercano al pensamiento de Margarita. También, o sea, finalmente es... De no hecho, de Ricardo Anaya. es como muy provida, muy yunquista. Sí, ¿no? provida, totalmente provida, sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, es una manera de reconocer a ese grupo, a ese pensamiento. ¿Crees? Sí. Todos tenemos el derecho a expresar lo que pensamos. Eso no queda claro. Entonces, también ese grupo ultraconservador tiene derecho a expresarse. Eso está bien. Tiene derecho a tener un vocero, inclusive, ¿no? Pero lo que no tiene derecho Esteban Arce es hacer el vocero como conductor de un programa informativo, ¿no? O sea, la ética periodística es no asumirse como vocero de algo. Creo que esto debía servir para eliminar toda esta serie de cosas de premios de periodistas. Yo creo que el mejor premio que un periodista puede tener es que lo reconozcan en la calle o en su trabajo, en donde está. Que su trabajo ayude a cambiar la realidad positivamente. Que tenga un reconocimiento de la sociedad y no porque le dan un diploma que cuelgue, ¿no? Sí, porque finalmente el trabajo de un periodista tiene un telos, una finalidad, que es ayudar a la construcción de la sociedad de manera positiva, claro, ¿no? Tiene una acción muy importante, sí. Entonces, tenerla. por eso se investiga la verdad, Claro. la verdad de la situación del momento, para que quien lo lee, quien lo escucha, quien lo ve, tome la mejor decisión para su bien personal y para el bien social, ¿no? Esa es la labor del periodista, esa es la labor de informar, lo dice Vicente Leñero en su manual, ¿no? No se trata de tergiversar ideas, no se trata de imponer ideas, eso no es periodismo, ¿no? Eso es ser vocero de algo. Sí, es ser una caja de resonancia, ser dogmatizador, ¿no? Comparsa del poder, en todo caso. Y ahora, entonces... Ahora, sé que se desató una cuestión en redes tremenda. Claro, ¿no? porque precisamente, para que veas cómo el público es inteligente, ¿eh? Sí. Y uno de los argumentos que se dio en redes es, mientras están matando periodistas, el club de periodistas reconoce a este cuate. Bueno, ¿ves que ¿no? cerró el norte? Sí, cerró el norte en Ciudad donde Juárez. Estaba la chava esta ¿no? que asesinaron, ¿no? Miroslava. Ajá, que el director ¿no? hace una reflexión, no sé si la leíste, saca una carta. No, esa no la he visto, pero salió sí supe que publicada el domingo en La Jornada, pues me imagino que estará por ahí en las redes, donde hace una reflexión, dice, el asesinato de mi compañera, esto me obligó a reflexionar y a pensar si debemos seguir. Claro, no hay condiciones. No hay condiciones. No hay condiciones. Entonces, ¿cuántas vidas más se va a llevar esto? Sí, no hay condiciones para ejercer un buen periodismo. No las hay condiciones para ser vocero de alguien. Sí. Y fíjate cómo contrasta con la entrega de los premios. Claro. Eso es lo que más se mencionó en la red, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras estén asesinando a buenos periodistas que están buscando la verdad o estén callando a periodistas, los estén amordazando, les estén premiando a este cuate que ni periodista es? ¿No? Qué fuerte. Sí. Es vocero de Televisa, es vocero de este grupo ultraconservador. Pues mira, puede ser vocero de quien quiera, ¿no? Mientras no diga que es periodista, ¿no? De ahí a darle el premio, tal vez es donde dices tú, eso. Ya Esa demerita. Es una contradicción que demerita no al trabajo de otros periodistas, sino de otros periodistas, y del periodismo en general. Claro. Del deber ser del periodismo. Claro, exacto.
Y entonces nos damos cuenta que en México, Deontológicamente hablando, claro, ¿no? y precisamente el telos del periodismo Sí. se está cayendo, o Sí. tal vez está saliendo la verdad, el verdadero objetivo del periodismo, que no ha sido entonces el de contribuir a la formación positiva de la sociedad, de una armonía social, sino de manipular la información para contribuir o para armar una percepción errónea de la realidad en la gente, ¿no? Muy bien, muy Que bien. es lo que hace a Esteban Arce, Muy bien, ¿no? muy bien. Qué triste. Pues sí, ciertamente. Qué triste que nuestro periodismo leí esté algo así. así de lo que estaba pasando en las redes y dije, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? Ah, ya luego me enteré que era del Club de Periodistas. Dije, pues entonces el tema es, los ataques vienen de los propios periodistas. Claro. Que se sienten hechos menos. Claro, ¿no? Digo, qué diferente hubiera sido que le hubieran dado un premio post-mortem a la periodista que Exacto. además muere por las denuncias que hace de las investigaciones. Claro, por su ejercicio por el periodístico. ejercicio periodístico o los que han Claro. muerto asesinados en Veracruz, ¿no? Sí, exacto. Qué triste que además quien le da el premio a este hombre sean otros periodistas y no reconocen, como dices tú, a periodistas Esa como labor, Miroslava, ¿no? exactamente. Si se le hubiera dado en el Premio Nacional de Periodismo al gobierno de México, dices, bueno, ahí está claro que hay una intención de quedar bien Claro, con claro, Televisa, claro. por ejemplo, en este caso, ¿no? Que no te extrañaría. No extraña, ni molestaría. Pero aquí molesta porque son periodistas quien se lo dieron, Así es. Muy bien. ¿no? Breve y Sustancioso. Muy bien. Gracias, maestro. Nos vemos. Nos Gracias vemos la por el próxima café. semana. Los